Hola Sugar Lovers, bienvenidos. Mi nombre es Azucena Navarro y estoy hoy con Wilber Cantillo que nos acompaña. Bienvenido Muy Wilber. buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Bien, y Wilber ahorita nos va a enseñar todo el proceso que tenemos para esta torta que vamos a hacer hoy. Es una torta sin harina y Sin adicional azúcar. a eso, sin azúcar. Sin azúcar. Cuando decimos sin azúcar, esto quiere decir que no estamos utilizando el azúcar común, sino un azúcar como esta, por ejemplo, que es a base de eritritol y Stevia. ok, eritritol y stevia. Esta es el azúcar que estamos hoy utilizando, que es un Edulcorante. No es azúcar, edulcorante. Ok, edulcorante. gracias por la corrección, Willy. Por eso te tengo detrás de un, ¿cómo es? De un gran hombre, hay una gran mujer por aquí. Aquí Aquí tengo, al revés. tengo mi compañero de fórmula aquí atrás. Bienvenidos a todas las personas que están desde nuestro canal de YouTube, Sugar Cake Colombia, desde nuestro canal de Facebook, sugarcake.com y desde Instagram. Gracias a todas las 27 personas que ya están conectadas. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Wilber? ¿Una torta de qué? Vamos a hacer una torta de vainilla, pero en este caso una torta de vainilla sin azúcar y sin harina. En este caso sin harina de trigo. Vamos a trabajar con una harina de almendra y con el eritritol, que es a base de eritritol y stevia. Y adicional a eso lleva unas chispas de chocolate, pero esas chispas de chocolate son unas chispas de chocolate. Estamos utilizando hoy este chocolate de marca Log, el cual lo hemos, viene al 70% y lo hemos troceado así en pequeñas partículas, en pequeños cubitos. Bien, para todas las personas que están interesadas en conocer los ingredientes, les recuerdo que esta clase queda grabada y ustedes debajo de nuestro canal de YouTube, de esto que tú estás viendo, están todos los ingredientes. Si quieren los ingredientes más el paso a paso, o aquí en el canal de YouTube o en Instagram, puedes ver el video completo. Pero si quieres bajar tu fórmula con toda la preparación y los ingredientes, puedes irte a www.sugarcake.com. Allí vas a encontrar, es un blog que tenemos en el cual vas a encontrar esta y muchas más recetas maravillosas para que tú imprimas tu PDF y lo hagas también en casa. Importante, hoy estamos usando ¿cuántos gramos de Harina, 250 gramos de harina de bueno, almendra. 250 gramos de harina de almendra? Te recuerdo, importante, el uso del termómetro de horno. ¿Qué otra cosa es importante, Willy? En este caso también es importante la espátula, es importante el molde porque son los ingredientes o los utensilios que vamos a utilizar en el día de hoy. Bien, hoy para esta receta, las personas que van a hacer la receta, vamos a utilizar un molde de ¿cuántos De centímetros, 20 Willy? centímetros que lo 20 denominamos media centímetros. libra. Pero ustedes también, si Eso. ustedes hacen los cursos que tenemos con Sugar Cake, con Wilber, con Azucena, en el cual ustedes pueden variar incluso la receta o incluso el de acuerdo al molde y no desperdicien nada. Estos son los diferentes moldes redondos, cuadrados, hexagonales, de corazón, todo lo que tú necesites para iniciar tu emprendimiento. Ya es hora que adicional a que ves los videos de Sugar Cake o cualquier otro video, tú inicies tu propio negocio. Así que quítate el miedo y empieza hoy. Bien, ¿cuántos gramos entonces dijimos que íbamos a usar para esta receta? 250 de harina de almendra. Bien, gracias Willy. También vamos a utilizar 6 huevos, pero ¿cómo los vamos a dividir, Wilber? Y vamos a hacer los 6 huevos, pero van a ser separadas, como las personas, como las recetas de las abuelas de antes que siempre hacíamos. Acá vamos a tener las claras a punta de nieve y después le vamos a adicionar las yemas una a una. Recuerden que cuando hablamos de 6 huevos, generalmente el huevo pesa de 50 a 55 gramos si utilizamos un huevo AA. Esto quiere decir que esta receta tiene 300 gramos de huevo. Y en ese caso vas a separar yemas y claras, porque como dice Willy, aquí lo importante y que era lo que hacían nuestras abuelas, era separarlo para qué, Wilber Cantillo. Primero que todo para que nos dé un poquito más de volumen y el producto nos quede mucho más esponjoso.
Y normalmente, a diferencia de las otras recetas, esta no lleva por último las claras, sino que van como al principio, el primer paso. Pero Ya, miren la esto torta está como queda. recién horneado y huele súper rico. Bien, entonces para esta receta keto que es una torta de vainilla con chispas de chocolate, tenemos ya 250 gramos Harina de de almendra, harina de almendra, tenemos 6 huevos separando claras de yemas, tenemos también 100 gramos de chocolate al 70%. Usted puede escoger en su ciudad la marca que prefieras, pero preferiblemente que sea 70% de cacao. Hoy estamos haciendo uso de polvo de hornear y una de las marcas que consigues aquí en Sugar Cake es la marca Prodia. También tenemos otras marcas como polvo de hornear Leva Pan y también un polvo de hornear de marca Carolesen, que es la empresa Coloriza. Así que aquí en Sugar Cake es una tienda que está en la calle 84, 4429 y vas a encontrar de todo, todito, todo. Puedes hacer tus pedidos al 300-768-9950. También para esta receta vamos a usar 10 gramos de goma Santana, Santana con X. Aquí en Sugar Cake la puedes conseguir todos los ingredientes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar Wilber a darnos la goma Santana en una estructura cuando estamos utilizando una harina que no contiene gluten? nos va a dar esa gomosidad, esa estructura, por decir, la miga de la torta y que sea resistente, porque como no tiene gluten, siempre este tipo de torta, este tipo de producto tiende a ser un poco quebradizo. Entonces, eso es lo que me da la goma Santana. Me da estabilidad y me da un poco de estructura en mi producto. 150 gramos de eritritol, que es lo que viene a reemplazar en este caso el azúcar y este viene siendo un edulcorante. Esta marca que tenemos aquí en Sugar Cake, ella contiene una mezcla de Eritritol y stevia. stevia. ¿Y cómo se usa, Wilber? Si de repente hay una persona que dice, bueno, no importa, yo tengo mi receta de torta de vainilla o de chocolate, en fin, y yo lo único que quiero es apartar el azúcar que yo le adiciono por decir, yo tengo 500 gramos de harina, 500 gramos de huevo, 500 gramos de mantequilla y en una receta tradicional me dice 500 gramos de azúcar. Si yo de repente quiero inventar y decir, anda, yo quiero adicionarle en ese caso este azúcar, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál viene siendo el reemplazo o el porcentaje en el que podemos utilizar azúcar normal por esta marca de edulcorante? Bueno, para este edulcorante normalmente se dice 500 gramos de azúcar normal, vamos a utilizar entre 200 y 250 de eritritol con stevia. Ese es el porcentaje que se puede manejar. Perfecto, pero igual ustedes tienen que estar pendientes de todas las demás recetas que tenemos para ustedes. También vamos a utilizar mantequilla. Hoy estamos utilizando esta marca de mantequilla, mantequilla Colanta sin sal, que también la encuentras ¿dónde? En Sugar Cake. En Sugar Cake encuentras de todo, de todito. Son ya 25 años aquí en Barranquilla y surtiendo todo Colombia, porque además de eso somos distribuidores y distribuidores de materias primas, de utensilios, de equipo y todo lo que tú necesitas para tu negocio de repostería. Hoy estamos usando también 5 centímetros cúbicos de esencia y nuestra recomendada de hoy es la esencia Carol Essence, vainilla blanca, pero también la puedes reemplazar por vainilla oscura. ¿Cierto, Willy? Que la vainilla oscura no, que en ese caso, si tú no tienes vainilla clara, sino vainilla oscura, ¿qué sucede en nuestro producto? En este producto no va a suceder nada porque el producto me va a quedar un poco dorado por también el tema de las harinas, que esa harina no es tan blanca como la harina común, entonces no se va a afectar. Simplemente es cuando hacemos un producto que es muy blanco y le adicionamos, porque no es que nos va a dar un color intenso, sino que nos va a oscurecer un poquito, pero no pasa nada, podemos utilizar la esencia de vainilla oscura. Bien, horno, importante. Horno, ¿en cuánto lo vamos a tener? Bueno, hoy la vamos a hacer, ahí dicen las recetas 200 porque hay muchos hornos, los de casa normal o los que tenemos de la estufa. A veces uno le coloca 180 y están en 140, en 160. Optamos por colocar ahí 200 cc, pero si tienen el termómetro de horno, llévenlo a 180 exacto.
Pero si no tienen, entonces ahí sí como 200 porque a veces no nos da la temperatura del horno. Definitivamente es necesario que tengas el termómetro de horno en tu casa. Y para las personas que son nuevas y han llegado a este canal de YouTube, Sugar Cake Colombia, les recuerdo que tenemos, si estás en Colombia, tenemos envíos a nivel nacional. Solamente es que nos escribas al 300-768-9950 y cualquiera de nuestros asesores te puede ayudar para hacerte el envío de lo que tú necesitas. Bueno, y ahora voy a bajar la cámara porque Wilber nos va a enseñar aquí cuál es todo el proceso. Entonces, mantequilla colanta que hemos usado hoy, eritritol, en este caso con stevia, de este que es Best You, polvo de hornear, que estamos usando el de marca Prodia, harina de almendras, esencia, Chocolate. el chocolate amargo o al 70%. También importante, papel parafinado. Y este papel parafinado, ¿por qué es necesario en el día de hoy, Wilber? Bueno, como recuerden que este tipo de harina no tiene gluten, entonces tiende a pegarse, también es un poco más gomosa en el momento que está ustedes haciendo el proceso. Se recomienda el papel parafinado para colocarle en el fondo y colocarle alrededor, para que cuando vayamos a desmoldar la torta sea mucho más fácil que se desprenda. Bueno, y todos los moldes, cualquier figura, pero para esta receta, hoy, esta receta lo vamos a hacer en un molde de 20 centímetros de diámetro. Y el resultado que vamos a obtener hoy es este. Así que amigos, los voy a dejar con Wilber Cantillo y recuerden que todo este proceso lo pueden encontrar en www.sugarcake.com.co. Allí están todo lo que tú necesitas saber de Sugar Cake en cuanto a ingredientes, utensilios o en el blog de noticias o los cursos que tenemos virtuales para ti. En este momento, presenciales sí los hay. Puedes llamarnos al 300-768-9950 con un aforo limitado y adicional a eso con todas las normas De de bioseguridad. bioseguridad. ¿Qué más les voy a decir? Tenemos un canal en Telegram donde le informamos todo lo que son recetas, videos, para que te profesionalices. Y también, si deseas que nosotros demos a tu empresa o tienes alguna clase que deseas, algún cumpleaños para niños, para adultos, en el cual quieres por alguna plataforma de estas virtuales, llámese Zoom, por ejemplo, donde podemos enviar o que tú tengas todos los ingredientes allí y podamos cocinar, ya sabes que nos puedes escribir, llamar o en fin, a cualquier medio, porque nosotros estamos allí para que tú tengas una fiesta, en este caso virtual, inolvidable. Bueno, Willy, yo voy a bajar aquí la cámara y vamos en este caso ahora sí a mostrar el proceso. Bueno, acá tenemos nuestro bol, que es el tazón de la batidora, y vamos a trabajar hoy con el globo. Aquí vamos a colocar nuestras claras de huevo, que ya tenemos totalmente ya separadas. Recuerden que es importante no dejar que le caiga ninguna, por ejemplo, trazas de yema. Eso es lo que vamos a colocar aquí en nuestro tazón. Ahora vamos a llevar esto a batirlo en velocidad, normalmente para este tipo de producto, en velocidad alta. ¿Por qué? Porque necesito incorporar aire, necesito que estas claras me lleguen a punto de nieve y que sean puntos sostenidos. Vamos a colocarlo aquí en nuestra batidora. Si no tienen batidora Kiki, también se puede hacer con una batidora manual eléctrica, no hay ningún problema. En ese caso, en velocidad máxima también. Vamos a dejar que llegue a punto de nieve. Aquí tenemos lo que es la parte de la harina. Vamos a adicionarle el polvo para hornear a la harina de almendra. Aquí vamos a dejar nuestro eritritol a base de stevia, chocolate amargo al 70%, mantequilla, si quiere la podemos clarificar, y las yemas. Entonces, ahora que ya vayamos el proceso de a punto de nieve, vamos a adicionar la yema una a una. Después le vamos a adicionar el eritritol y le vamos a adicionar, en ese caso, ya por último la mantequilla y terminamos con la harina manualmente. Y se saben que los chocolates toca colocárselos también manual para que no se vayan a derretir totalmente.
A diferente de la cobertura, hoy estamos trabajando con un chocolate real, al cual si le damos mucho batido en la batidora, y como hace mucho calor, se puede derretir. Entonces, por eso lo vamos a adicionar manualmente. Es importante tener nuestra espátula, que es la que nos ayuda a recoger todo lo que tenemos en nuestro recipiente, y nuestro molde, que ya lo tenemos engrasado y empapelado con papel, en este caso parafinado, para que no se nos vaya a pegar el producto. Es importante con papel parafinado. Entonces vamos a mirar cómo vamos acá con las claras. Vamos a aumentar un poco la velocidad para que nos dé la incorporación de aire necesaria que necesitamos. Y vamos a mezclar aquí la harina, en este caso con el polvo para hornear. Como le hemos comentado, pues en el momento no hemos podido conseguir la goma Santana, pero igual aquí pues nos quedó muy bien la torta. Si quieren que les quede totalmente con el peso, le adicionamos los otros 10 gramos de harina de almendra, o si tienen psyllium, pueden colocar también esos 10 gramos en psyllium, para que nos ayude a dar un poco más de textura. Miren. Este tipo de batidora es muy rápida, tiene muchos watts, entonces ya está casi a punto de estar a punto de nieve. Ya tiene bastante incorporación de aire. Cuando vayamos a adicionar los huevos, le vamos a bajar la temperatura a media. Ahí está máxima, que viene siendo aproximadamente entre 4 y 6. Máxima viene siendo 10. La vamos a llevar ahora que le vayamos a colocar las yemas entre 4 y 6 para que se incorpore. Después le vamos a agregar el eritritol con la mantequilla, y cuando ya vayamos a hacer el proceso de adicionarle lo que nosotros llamamos que son los secos, en este caso es la harina de almendra más el polvo para hornear, entonces ahí sí vamos a trabajarla manualmente en forma envolvente, o no importa porque aquí no tengo tanta incorporación de aire. La incorporación de aire aquí va a ser la clara y la que me va a dar esa incorporación de aire, porque los huevos pues en este caso aquí está blanquito ya el batido, ya está totalmente a punto de nieve. Ahora le vamos a adicionar las yemas una a una. Voy a bajarle la velocidad y vamos a adicionar la yema una a una. Colocamos una. Bueno, y las personas que están en Instagram, les doy muchísimas gracias por estar aquí. También los invito a que nos den bastantes corazoncitos y que compartan con una, dos, tres, cinco personas, ahí donde tienen el avioncito o el triángulo mirando hacia arriba en su parte inferior derecha, para que otras personas también puedan conocer y así darle un poco más de alcance a las personas que quieren conocer o que quieren una dieta keto. Vamos a apagar un poco aquí y vamos a recoger un poco, porque siempre al momento que la yema la vamos a colocar, a veces se queda pegado un poco aquí en la espátula, o en este caso en el globo, y también en la batidora. Apagamos un poco la batidora, recogemos, alzamos, cabezal, y prendemos otra vez. Aquí estamos en velocidad media. Ahora que termine ese proceso, les voy a mostrar cómo, miren, cómo se ve. Sí, está pico fuerte. Bueno, y saludamos a Jax, quien desde Cartagena nos está viendo, también Merce Carrasquilla, Jenny León, Delicias de Pachi, que así como la señora Margarita, siempre nos acompañan día a día. La señora Margarita María Márquez nos pregunta o nos dice, esas esencias son súper deliciosas y aromáticas, sí, Gracias. muy buenas. Igual nosotros aquí en el punto de venta de Sugar Cake tenemos en marca Carol Essen, Prodia, Levapan, que son unas de las mejores. Saludos de Yarrambal. Y hay una pregunta, Willy. ¿Sí? Nos pregunta Guerrera Anaís, pero al sustituir el azúcar, ¿no cambia la estructura de una torta? Bueno, para las personas que están entrando en este momento, les estábamos comentando acerca de cómo podríamos sustituir cuando tenemos en una receta tradicional o normal y queremos sustituir por el azúcar, bueno, en este caso por el azúcar no, es un Edulcorante. edulcorante.
Entonces ahorita que Willy ya tiene la pregunta, en un ratico les cuenta acerca de esa respuesta que tenemos para ustedes. Bueno, ya acá le adicionamos el eritritol, ya le adicionamos la mantequilla y ahora nos queda por último la harina con el polvo para hornear, pero en este caso ya lo vamos a trabajar manualmente con nuestra espátula. Miren, como cuando ustedes hacen un bizcochuelo, ¿verdad? Se han hecho bizcochuelos, miren, así queda el batido. Aquí en el momento está sostenido, pero está suave porque recuerden que aquí lo que tengo son claras, yemas, el eritritol y la mantequilla. La esencia que ya yo se la había colocado en este caso, a mí me gusta siempre presionársela en la mantequilla. Si ustedes van a batir, pues yo también, eso cada uno tiene una técnica diferente, pero lo ideal es que el producto nos quede de un buen sabor y de una buena textura. Entonces, ahí tenemos diferentes técnicas, pero lo ideal es que el producto quede de muy buena manera. Entonces, miren, esto es lo que tengo aquí. Ahora que vamos a adicionar, ya nos falta por último, vamos a adicionar poco a poco la harina de almendra más el polvo para hornear. En forma envolvente estoy adicionando mi harina de almendra con el polvo para hornear. ¿Sí? Miren, ese se ve esponjoso. Se ve, ahora va a variar un poco la textura, ahora que ya le adicioné toda la almendra, la harina de almendra. ¿Por qué? Porque esta harina, como les dije al principio, no contiene gluten, entonces el batido siempre va a ser diferente a cuando hacemos un batido tradicional con las tortas tradicionales que nosotros manejamos. Bueno, aquí le estás adicionando ya en forma envolvente, que es prácticamente el mismo proceso que hacemos con las tortas tradicionales, Sí, en las señora. cuales agregamos preferiblemente con espátula, o algunas personas lo hacen con la mano, o antiguamente lo hacían con la mano, ya el proceso De la de las incorporación de las harinas. harinas. Mire, colocamos otras 2 cucharadas y seguimos mezclando hasta incorporar toda la harina de almendra con los demás ingredientes. Miren que este producto no tiene casi grasa. Bueno, ahora si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, con un aceite de coco, pues también lo pueden hacer. En ese caso, serían los 30 gramos porque la mantequilla está derretida. Pero entonces de coco, recuerden que hay unos que es sin olor, porque si le adicionamos un aceite de coco fuerte, extra virgen, con ese sabor a coco, entonces ya nos va a saber a coco. Pero podemos combinar. Adicionamos el restante de harina y seguimos nosotros acá mezclando. Para la persona que me preguntó sobre la estructura de la torta, bueno, como siempre hemos dicho desde que empezamos esta clase, cuando trabajamos con ese tipo de azúcares, azúcar normal, entonces ustedes saben que ellas nos va a dar bastante, en este caso, estructura, suavidad. ¿Qué pasa cuando adicionamos con este tipo? Nos va a dar dulzor. Estructura muy poco porque de verdad como también es a base de stevia, la estructura también es muy poco, por eso se utiliza en este caso la goma Santana, que es la que me da la estructura. Lo que sí nos va a variar es la cantidad del peso, porque si te vamos a colocarle 500, a colocarle 250, ya son 250 gramos menos. Entonces miren, es que estas tortas que estamos haciendo, estos que estamos haciendo hoy, no son muy demasiado altas como tradicionalmente hacemos las normales. Estas no son muy altas, ¿por qué? Porque si yo hago una torta demasiado alta en este tipo de ingredientes, con este tipo de harina de almendra, la cocción va a ser muy complicada en el centro. Porque recuerden que ella tiene bastante humedad y no tiene gluten, entonces siempre tiende a ser un poco más el tema de la cocción que se vaya a secar. Bueno, y Shirley Osorio nos pregunta que dónde se consigue la receta. Shirley, la receta en www.sugarcake.com.co. Allí vas a encontrar esta y muchas otras recetas más. También los invito a todos
a unirse a nuestro canal en Telegram. Allí Angie María Plata les puso cuál es el link. Miren la textura, que es totalmente diferente a cuando nosotros hacemos una torta tradicional. Sí, se ve algo como gomoso, pero eso mismo me lo da es la harina de almendra. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestro molde totalmente engrasado, ya con su respectivo papel parafinado. Vamos a colocarlo y bueno, Willy, a simplemente... mí me surge una pregunta, o sea, yo Sí, estoy obviamente preguntando por los que no han preguntado. Bueno, sí, pero señora. antes de la pregunta, quiero que me compartan, que me den corazones las personas, las 41 personas que están aquí en Instagram. Quiero ver que le pongan ese dedo en esos corazones, nos hagan un pequeño... Uy, sí, señora Margarita, que si es provocativa, ay, yo sé que usted la va a hacer hoy mismo, Hoy estoy sí, segura. sí, ella siempre hace todas las recetas. Ella es una de nuestras mejores alumnas. Willy, Miren, el mejor profe. gracias. Miren, entonces aquí vamos a esparcir con nuestra espátula. Miren cómo se ven deliciosos esos eh, trocitos de chocolate, esos cubitos de chocolate, semi amargo, no, semi amargo no, amargo. Estamos trabajando con un producto que entre más amargo sea, pues mejor, más saludable, porque no tiene azúcares, menos cantidad de azúcares y no tiene tampoco lo que es la parte de, en este caso, lácteos. Miren. Bueno, y la señora Margarita ha hecho la pregunta que precisamente te iba a hacer antes de interrumpir. Señora. En este caso, si siempre en Sugar Cake hemos hablado del dubor y el dubor para arriba y el dubor para abajo, que es ese, bueno, el dubor es el desmoldante, las hay de diferentes marcas, Marca. nosotros utilizamos y vendemos aquí en Sugar Cake la marca dubor, pero realmente es un desmoldante. En ese caso, ¿por qué le adicionas papel parafinado? Y la pregunta de la señora Margarita en este caso es si, y si no, ¿por qué si le adicionaste algún tipo de grasa a ese papel parafinado? Normalmente le coloqué de la parte de abajo al molde un poquito de dubor, que es el que yo utilizo. Eso no me va a afectar en nada, pero ya le coloqué solamente el papel parafinado que tenga una buena parafina y ya no le adicioné más nada de grasa. Simplemente el molde para cuando desmolde el producto no se me vaya a quedar el papel parafinado pegado en el molde. Entonces solamente es el poquito de grasa que ustedes tienen, que sale mucho más costoso, pero si tienen la clarificada, puede ser con mantequilla clarificada. Entonces esto lo vamos a llevar al horno durante 45 minutos a una temperatura de 180 grados y para los que no tienen el termómetro les recomendamos 200 y al final vamos a ver esto reflejado aquí. Aquí esta no se veía, pero aquí se alcanza a ver, mírenla cómo se ve hasta la textura del producto. Si pueden observar cómo se ve aquí, se ve algo totalmente como grumoso. ¿Por qué? Porque la harina de almendra no tiene gluten, entonces solamente se ven los grumos de harina y miren cómo queda totalmente, así queda igual el producto final, ¿sí? Queda con esa textura porque ese es el tipo de harina de almendra, el tipo de producto que estamos realizando en el día de hoy. ¿Preguntas? Bueno, nos pregunta Daisy, qué deliciosa. Los invito a todos para que por favor hagan ustedes también esta receta en casa. Y Delicias de Pachi dice corrugado. Corrugado, ¿qué será? No sé, no sé Delicias de Pachi. Es otro buen alumno, otra buena alumna que Que siempre está con nosotros. siempre está con nosotros. En ese caso, a ver, hay una pregunta que si ya estamos abiertos al público, sí, Sí, ya claro. estamos abiertos al público. Nosotros no hemos cesado. No hemos cerrado. Gracias al Señor. La harina de almendra, la libra tiene un valor de 43.000 pesos. 43.000 pesos. Y la vendemos por media libra, por 250 gramos, que tiene un costo de 21.600 pesos. Bien, hoy entonces utilizamos para esta receta harina De de almendra. almendra. ¿Qué más, Willy? Eritritol y stevia. Utilizamos chocolate al 70%. Utilizamos 6 huevos en el cual separamos las claras de la yema. Llevamos a punto de nieve las claras y después le adicionamos la yema uno a una. Utilizamos 30 gramos de mantequilla derretida o clarificada. Utilizamos polvo para hornear, 10 gramos de polvo para hornear y utilizamos 5 cc de esencia de vainilla. Ahora, si ustedes no le quieren adicionar esencia de vainilla al producto, pues simplemente no la adiciono. Si quieren le pueden adicionar un extracto de almendra si ustedes desean y voy a tener un sabor mucho más prolongado a la almendra. Pero igual la harina de almendra tiene su sabor característico y entonces ella va a tener un sabor fuerte, delicioso
fuerte en el sentido del aroma, pero es muy delicioso y muy suave al momento de consumir. Entonces, ya les dijiste que esta es una torta sin harina. Y sin Cuando azúcar. hablamos de sin harina, Porque no tiene harina que harina no de trigo, contiene gluten. Ojo, porque hay muchas veces que la gente queda confundida. ¿Cómo así que sin harina? Estamos reemplazando una harina de trigo por una harina que no contiene gluten, en este caso la harina de almendra, la harina de coco que no contiene gluten. También, en vez de utilizar un azúcar, estamos utilizando un edulcorante. Entonces ya ustedes deben tener en cuenta si esto les sirve. No, o sea, yo generalmente en estos temas trato de no meterme, o sea, sí sabemos mucho del tema, pero a veces uno dice, es una torta apta para diabéticos, entonces obviamente tienes que consultar con tu médico y a sabiendas de que es un poquitico prácticamente que puedes comer. Que si es una torta apta para celíacos, de alguna manera, cuando estamos tratando una enfermedad como la celiaquía, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Hay algunas personas que no se han adentrado mucho en el tema de la celiaquía y ¿qué pasa? Entre comillas, tú podrías decir, no, esta torta sí la puede consumir un celíaco porque no contiene gluten. Pero hay personas que no saben que el polvo de hornear contiene muchas veces gluten. Entonces ese es un tema importante porque ya en ese caso tendrías que hacer un polvo de hornear hecho en casa, que ya en algunos otros videos les he explicado en ese caso cuál es el polvo de hornear que ustedes pueden hacer en casa. ¿Tienes algún cuchillo y la partimos, Wilber? Vamos a conseguir un cuchillo para que ustedes vean en este caso la estructura. Y también aquí en Instagram me han preguntado con qué la podemos decorar. Eso, qué bueno. Ok, entonces, importante, si ya es temas de dieta keto o cetogénica, si es temas de celiaquía, si es por temas de que el vegano que no consume esto, decorarla entre comillas con lo que tú quieras, depende lo que tú deseas, o sea, bueno, cuando digo con lo que tú quieras, tiene que ver de pronto de acuerdo a tu dieta. Generalmente pueden decorarla, espérenme que Willy ya me está consiguiendo para que ustedes la partan y podría ser utilizando este mismo chocolate y en ese caso de hacer una ganache con crema de leche y este chocolate al 70%. Esa podría ser una opción. Otra opción sería la crema de leche, en este caso una nata montada. Esa podría ser otra opción. Pero es necesario que ustedes revisen de acuerdo a, bueno, con su médico, con su nutricionista y las personas que sepan un poco más o le puedan detallar un poco más todo este tema de celiaquía, por ejemplo. Bien, entonces vamos a partir esta torta. Mucho cuidado. Recuerde que no es la torta tradicional, entonces eso. Importante, cuchillo de sierra. Estos cuchillos de sierra también los consiguen en Sugar Cake. Son generalmente los cuchillos que utilizamos en Para pan. panadería, en repostería. Normalmente ustedes lo consiguen como cuchillo para pan. Bueno, ese es el cuchillo para pan. Eso. Cuidado. No quiero tocar la Está torta. serruchando, serruchando, serruchando. Se ve como buena, ¿no? Se ve y está, mejor dicho, señoras y señores, súper rica. Yo quiero que ustedes vean Eso esto. es lo que queremos que vean. Oh, miren. Bueno, Se esta ve es deli la deli. miga. Generalmente recuerden, por favor, que a diferencia de una torta que te contenga gluten, Bien. la miga aquí es un poco más apretada. Esa es la diferencia de una torta con harina de almendra a una torta que, pero miren, observen esta miga maravillosa que tiene. Sí, pero tiene una buena amiga, a pesar que no tiene, mirenla. Excelente miga, señoras y ¿Y cómo señores. se ve? La textura del chocolate es Bueno, espectacular. Merce nos pregunta que para qué sirve la goma Santana.
Bueno, la goma Santana es la que me le va a dar la estructura a este tipo de productos que trabajamos con harinas que no contienen gluten, que no me va a dar el cuerpo al producto como tal. ¿Por qué? Porque en este caso la harina de almendra, como no tiene gluten, el momento que la manipulas, que la haces, que la llevas, no te va a dar esa estructura, sino que te va a quedar un poco frágil, te va a quedar un poco, cuando llamamos que nos va a quedar quebradiza. Entonces, ese goma Santana me va a hacer esas veces del gluten, es la que me va a activar, es la que me va a generar esa, en este caso, la estructura en la torta. Súper recomendada, exquisita, tiene un sabor. Háganla en casa, se los recomiendo, vale la pena. Recuerden que el dulzor me lo va a dar el eritritol, pero entonces voy